que abras tu Biblia en Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra así. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es una declaración de Cristo. En una ocasión, él tiene una conversación con una mujer, así dice su palabra, cuando estaban en camino, y sus discípulos habían ido a buscar comida, pero él se había quedado a descansar. Tiene esta conversación con esa mujer tratándole de mostrar lo que es el reino de los cielos, tratando de tocar su vida. Y fue una estrategia impresionante, porque parecía que tuvo una conversación con una mujer, pero todo un pueblo se convirtió gracias a esa decisión. Sin embargo, sus discípulos no conocían el plan de Cristo. A lo mejor ellos pensaron, está muy cansado, nosotros vamos a traer la comida para que Cristo descanse, porque vaya, si alguien se esforzaba era Jesucristo, y en el ministerio estoy seguro que él hacía mucha obra y también física, y aunque era 100% Dios, también tenía un cuerpo humano que se cansaba, que tenía hambre, que también era de alguna manera débil. Él estaba descansando y sus discípulos fueron a traer alimento. Cuando regresan, le decían, come maestro, y él les expresa esto. Les dice que él tiene otro alimento diferente. Y piensan, alguien le trajo de comer cuando nosotros fuimos o comió algo. Cuando Jesucristo les enseña esto y les dice, mi comida, haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entendemos que aquel que envió a Jesucristo es Dios. Y entendemos también que todos nosotros tenemos esta necesidad de alimentarnos. Aunque se nos olvide, hay alguien que nos recuerda. Siempre está esa necesidad. Y aunque tratemos de evitar, de hecho, los ayunos son realmente en contra de voluntad de la carne. Porque por naturaleza, sin pensar, una persona se esfuerza por alguna actividad, pero en cuanto siente el hambre, lo primero que le va a venir a la mente es alimentarse. Algún bocadito, alguna fruta, alguna mordida, aunque sea de algo, pero normalmente estamos llamados y nuestro cuerpo no se exige alimentarnos. Es la manera en la que nos avisa, échale gasolina. Cuando nosotros nos alimentamos, normalmente obtenemos lo que es energía para movernos, para concentrarnos, para hacer nuestras actividades. Bien. Hay muchos alimentos que nos ayudan a esto. En ocasiones no prestamos atención y comemos de todo. Yo digo amén a eso. Porque a veces no tenemos o el tiempo o la decisión de escoger los buenos alimentos. En ocasiones tomamos lo que hay y listo. En ocasiones lo que está más pronto o en ocasiones solo lo que nos gusta. Pero todo el alimento que entendemos nos ayuda para por lo menos mantenernos vivos. Se entiende lo peligroso de la falta de alimento. Cuando una persona, de hecho, se recupera de una enfermedad, se alienta, o cuando se está pasando por una enfermedad, se insiste a que se coma. Y en ocasiones por la enfermedad, o no tengo hambre, o no quiero comer, pero aún así encima de eso se insiste, tienes que comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo requiere de ese alimento. Bien, Jesucristo también tiene un alimento. Y esto fue lo que me impresionó. Yo entiendo, digo, 40 días ayunando, si alguien podía aguantarse del alimento era él. Y siendo Jesús, podía él mismo vivificar su propio cuerpo y no necesitar de la fortaleza física de su cuerpo, pero él expresa que hay otro alimento diferente para él, algo que lo nutre, algo que lo fortalece, algo que le quita la sensación de debilidad, algo que él lo entendí de esta manera y no me malinterpretes, pero creo que necesita el alimento de Cristo. Según Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad
del que me envió. Si Jesucristo no hiciera la voluntad de Dios, estaría hambriento, débil y no tendría fuerzas. Él vive y vive para siempre, así dice su palabra, porque tiene ese alimento constante. En Salmos hay una parte que dice en el Salmo 1 que aquel que se deleite en la ley de Dios será como un árbol plantado junto a aguas de vida, que corrientes de aguas de vida, que no, su hoja no cae y que produce fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque está en donde siempre está esas condiciones de vida. Nuestro cuerpo, aunque siempre comamos, se está desbaratando. Un día vamos a morir, aunque siempre comamos. Pero los árboles o las plantas, si se tienen las condiciones, no se conoce cuál es el final. O yo no he encontrado que digan, tal árbol vive de tantos a tantos años. No, depende de las condiciones. Si el clima y en la tierra y hay agua, pues dale y dale y dale y dale y dale y no sé hasta cuándo. Si no le cae ninguna plaga ni nada. Y entiendo que Jesucristo vive para siempre porque tiene las condiciones para vivir para siempre. Su alimento no acaba. Hacer la voluntad del que le envió. Ahora, si Jesucristo está en nosotros, Jesucristo está en tu vida, entonces entiendo que dentro de nosotros también hay una necesidad de ese alimento. Entonces lo que quiero decir es que lo que tú necesitas, más que tacos, hamburguesas o cualquier otra cosa de aquí de la tierra, el verdadero alimento que tu vida necesita es hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Gracias por tu misericordia y tu amor, y gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ruego en el nombre de Jesucristo que envíes de tu Espíritu y que hables a nuestras vidas. Que todo lo que yo no puedo expresar, Padre Santo, tu Espíritu nos lo enseñe. Te ruego, Padre Santo, derrama de esa gloria tuya, Señor. Da esa libertad, que tu voluntad se haga, Padre Santo. Queremos tu reino en nuestras vidas. Toca nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y produzca ese fruto. Y toda oposición en el nombre de Jesucristo sea atada y echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu voluntad se haga aquí. Esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Nosotros tenemos una necesidad y muchas veces la ignoramos y queremos suplirla con otras cosas, pero estas otras cosas podrían llenarnos, pero no nos alimentan. He conocido personas que comen mucho, pero no lo que necesitan. Y entonces se lastiman su cuerpo y en ocasiones están débiles, en ocasiones están enfermizos, en ocasiones pueden tener incluso desnutrición, pero no lo parece. Porque no están alimentándose de la manera o de los alimentos necesarios. Y muchas veces nosotros, porque así dice su palabra, Jesucristo tiene este deseo y esta necesidad, hacer la voluntad del Padre. Ese es su alimento. Pero si Cristo está en nuestras vidas, también esa es nuestra necesidad. También este es nuestro alimento. Y haciendo la voluntad del Padre, nosotros tenemos fuerza, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos esa energía para actuar. Pero en ocasiones sentimos esa hambre de hacer la voluntad de Dios. Pero la suplimos, la cambiamos. En vez de alimentarnos con esto, lo que hacemos es empezamos a distraernos. Tomamos cosas de la carne, tomamos cosas del mundo y nos llenamos de esto. Empezamos a debilitarnos. Y aunque pareciera que estamos saciados y decimos, estoy bien, no estás bien, estás débil. Y próximo, incluso en ocasiones, a morir. Cuando nosotros entendemos esto, entonces debiéramos de buscar qué es lo que verdaderamente yo necesito o qué es lo que yo me necesito alimentar. La Biblia me enseña que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es expresada de las siguientes maneras. Una de ellas es que estemos cerca de Cristo. El alimento de Cristo es que tú y yo estemos cerca de Él. Es algo impresionante. Me quedo, ¿en serio le interesa tanto a Cristo? ¿En serio es tan necesario para Él como para mí la comida? Que en el momento en el que si pasan días que yo no como y siento esa hambre, ¿Cristo sentirá lo mismo cuando yo paso días sin estar con Él? ¿Sentir esa hambre en mí? O voltearlo al otro lado. Yo
¿Tengo esa hambre de Cristo? En, en Juan capítulo 6, verso 39, dice su palabra, Juan capítulo 6, verso 39. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra así: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que viniere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El alimento de Cristo es darnos vida. De eso es lo que se sacia, o por lo menos Cristo así lo expresó. Mi comida es que se haga la voluntad de Dios. Y ahorita está expresando, la voluntad de Dios es que tengamos vida, que Cristo nos dé esa vida. Entonces Él se sacia al darnos esa vida. En el verso 40 lo establece así: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo pregunto, y si tengo esa duda, ¿por qué tan importante para Cristo como para mí el alimento? Entiendo que yo sin alimento soy débil. Me ruge el estómago y me siento morir. Pero Cristo también siente esa hambre cuando yo me aparto. Cristo también siente esa hambre cuando la humanidad está lejos de la vida. Uno como padre, ahorita hablábamos respecto a los niños, y la mayoría de los padres, en su sano juicio y normales, porque también hay sus excepciones, pero la mayoría de los padres y madres aman a sus hijos. Tienen ese gran estima hacia ellos y están dispuestos a hacer lo necesario para que sus hijos tengan esa salud, tengan esa vida, tengan ese bien. Imagina que conocieras lo que hay en el infierno. Imagina que escucharas los gritos de las personas que caen allí, cómo son lastimados, cómo son atormentados, y saber que no tienen una salida jamás. Uno como padre, digo, aquel que entiende que, no sé, una cárcel o que algún lugar es malo para sus hijos, no lo va a llevar allí y va a hacer lo necesario para que no vaya a ese lugar. Ahora sé que Jesucristo conoce el Hades. Sé que Jesucristo sabe lo que se habla, lo que se vive, lo que se siente y lo que se ve en ese lugar. Y entiendo que es demasiado, demasiado doloroso para Él el ver que una alma cae allí sin posibilidad de salir. Entonces creo que su dolor, su hambre está basado en tratar de evitar que tú llegues allí. Y entiendo que hace todo lo posible para evitar que tú llegues a ese lugar. Al punto que estuvo dispuesto a morir, a sufrir, a soportar. Y aún encima de todo eso, siendo rey, siendo señor, amo del universo, aún, y yo lo veo de esta manera, rebajarse para llegar a nuestras vidas, a decirnos acéptame, a decirnos obedéceme. Uno se queda, wow. Cualquiera que no entendiera lo que se vive allá, diría, no, hombre, vete al infierno. Pero Jesucristo entiende perfectamente esto. Por eso trata de evitar a toda costa. Su hambre es que tú escapes de allí. Su deseo es que tú salgas, que no camines hacia ello. Y entiendo que va a hacer lo necesario y te va a estar llamando constantemente y te va a poner una iglesia cerca de tu casa si dices que está muy lejos. Sí, va a enviar varones como a Israel, que están dispuestos a morir y los van a matar, y va a enviar a otro y los van a matar, y va a enviar a otro y los van a matar, y va a tratar de abrirte ese camino para que tú escapes, porque su deseo es que tú no estés en muerte. Su deseo es que tú estés en vida.
Su hambre es que estés cerca de Él, cerca de Cristo. El deseo de Cristo es estar contigo. En Juan capítulo 17, en el verso 24, si me acompañas. Esta es una oración de Cristo. Una oración de Cristo. Dice su palabra, ¿lo tienes? Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y sigo leyendo en el verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y en el verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El proyecto de Jesucristo es estar contigo. Esta es la oración. Me impacta bastante que alguien haya podido escuchar la oración de Cristo y la haya podido documentar y darse cuenta que la oración de Cristo no es: Señor, te ruego por un celular nuevo. Señor, te ruego porque quites a estas malas personas. No es: Señor, te ruego porque no lluevo, porque haga esto o haga calor o haga frío. No, su oración estaba no enfocada en sí mismo. Porque pudo haber dicho: Señor, envía esa anestesia que no me duela. Que si tengo que pasar por el sacrificio, que por lo menos que no lo sienta. No, su oración es para que tú y yo podamos estar con Él. No estaba pidiendo un trono diferente. No estaba pidiendo que le barrieran las alfombras de los cielos. No estaba pidiendo que le hicieran más coronas a Él o que le dieran más autoridad. No, su oración es que tú y yo no estemos en el infierno. Entiendo que esto es alimento para Cristo. Esta es su hambre. En la cruz dijo: tengo sed. Y lo que el hombre le dio fue vinagre. Jesucristo tiene hambre. Pero no es de comida. Y no es de sacrificios. No es de holocaustos. No es de que te des latigazos en la espalda. Tiene hambre de que se haga la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios en nuestras vidas también se puede expresar con que nosotros, o haciéndonos a nosotros subir a las alturas de Dios. Ese es el anhelo de Cristo. No que descendamos a las profundidades del Hades, sino que subamos a las alturas donde está Él. En Isaías capítulo 58, verso 13, dice su palabra. Isaías capítulo 58. Verso 13 y 14. Isaías 58, verso 13. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De hacer qué? O sea, si te detuvieras, es lo que está tratando de decir. De hacer tu voluntad, de hacer nuestra voluntad en el día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, en el verso 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El proyecto de Dios es llevarte a esas alturas. Claro que hay esas condiciones. Si retuvieres de hacer tu voluntad, o sea, me refiero a que te detengas. Muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y hay quienes han dicho de esta manera: yo voy a la iglesia cuando me nazca. En otras palabras, cuando sea mi regalada voluntad. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios cuando a nosotros nos parece, buscando solamente hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios.
Es evidente que en ocasiones la voluntad de Dios está diferente a nuestro deseo, pero cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, evitamos o quitamos, cancelamos, echamos para afuera nuestro deseo para hacer la voluntad de Dios. Sí lo entendemos, ¿verdad? Bien, la Biblia me enseña, si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces dice, Él nos va a elevar y nos va a estar en esas alturas de Él. Te voy a explicar, esto pasó. Él nos llama a salir de la situación en la que podamos estar, a elevarnos a sus alturas. Cuando Jesucristo les dice a sus discípulos que Él tenía un alimento diferente, que su alimento era que se haga la voluntad del Padre, tenía primero que llevar a la mujer con la que estaba hablando de la situación en donde estaba, llevarla a un punto de altura. Regresemos a Juan capítulo 4, verso 23. ¿Lo tienes? Juan capítulo 4, verso 23. Dice su palabra, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sigo leyendo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y en el 26 dice, Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Jesucristo, cuando empieza esta conversación con esta mujer, empieza precisamente como un desconocido, específicamente así, un total desconocido, incluso casi como enemigos, que no se podían hablar entre ellos. Jesucristo rompe el hielo, como quien dice, y empieza a tener esa conversación con ella. Ella, por lo que me enseña la palabra de Dios, su condición está en el verso 17. Él respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y le empieza a explicar, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entiendo que había sido esposa de 5 personas. No dice la palabra de Dios qué sucedió con esas 5 personas. No dice si se murieron, que de todos modos ha de haber sido una situación difícil para esa mujer. Qué complicado de sentirse la mala suerte para a todo lo que da. Me caso con uno y se muere, me caso con otro y se muere. Y el que ahora estaba dijo, no hombre, no me caso. O pudo haber sido repudiada, que tuvo un hombre y el hombre al final dijo, no das el ancho. O te pasas de ancho, no sé. Y la corrió. Y luego llegó con otro. Y las discusiones a lo mejor y la corrieron. Quizás se sentía despreciada. Y dijo, no hombre, ¿para qué me caso? O tal vez ella fue la que los corría. No lo sé, no dice la Biblia qué pasaba con ella. Pero sí menciona que ya tenía experiencia en el matrimonio. Que tenía 5 matrimonios, 5 hombres. Y que habían fracasado. O que ya no estaban con ella. Y también menciona la Biblia y dice, así lo dice Jesús, y el que está contigo no está hablando de un hermano. No está hablando de un tío, un primo o un conocido. Está hablando de un hombre que está viviendo con él como si fuera su esposo, pero sin estar casada. En otras palabras, esto se le llama fornicación. Estaba en la condición de fornicación. Estaba fornicando. Y la Biblia me enseña que los fornicarios no tienen parte con Dios. Aunque se oiga muy romántico de que nos une no un papel, nos une el amor, es fornicación. Y la fornicación delante de Dios te aparta de Dios. Entonces esta mujer estaba en una condición de pecado. Supongo que lastimada en su corazón y viviendo desagradable delante de Dios. Esta era la condición en la que estaba él. Pero Jesucristo cuando entró a hablar con ella, cuando comenzó a hablar con ella, su propósito no era dejarla ahí. Su propósito, porque esta es la comida de Cristo, llevarla a sus alturas, sacarla de esa situación y comenzarla a llevar a la posición de una mujer hija de Dios. Una mujer que puede entrar al reino de los cielos. Una mujer que tiene derecho a la herencia celestial. Jesucristo le expresa y le dice, bien has dicho, no tienes, en otras palabras, diciendo, a mí no me engañas. Sé y conozco la situación en la que estás. Esta mujer hace una pregunta interesante que no le tocaba a ella, pero dice, ¿dónde debemos de adorar? La manera en la que debemos adorar. ¿Sabes que adorar es entregarle a Dios?
Pero ella tenía una condición que lo que hiciera no podía entregar. Por eso Jesús le dice, ni aquí ni allá, para ti ni aquí ni allá. Porque estaba en una condición que no podía llegar a los cielos. Pero él expresa, pero Jesucristo así lo dice. Dios está buscando los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y adoran en verdad. Esta mujer, de pasar Cristo a un desconocido, pasó a Cristo ser, me parece que tú eres profeta. Y una vez que escuchó las palabras de Cristo y despertó esa duda, despertó esa incertidumbre, despertó ese, me parece que conoces tú de lo que estás hablando, me parece que tú puedes enseñarme de qué manera yo me puedo acercar a Dios, me parece, empezó esta mujer a comenzar un recorrido en un instante, en una pequeña plática. Y pasar de un desconocido a creer que Jesucristo era el profeta, llegó el momento al punto donde estaba lista para recibir al Mesías, para recibir a Cristo. Porque en el verso 25, esta mujer pregunta, o bueno, menciona, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Por qué dice esto? Si no es porque empieza a sospechar que era posible que ese hombre estuviera o conociera quién era el Mesías. Y cuando Jesucristo se presenta diciendo, yo soy, esta mujer lo recibe. Y aunque no menciona más la Biblia de ella, por la conducta que ella tiene, entiendo que su camino cambió y que todo un pueblo vino a Cristo como de una mujer fornicaria. La usó para ser una profeta, porque ahora todo un pueblo creyó en Cristo y vinieron a los pies de Cristo. No se trajo a sus compañeras, a sus comadres, a sus vecinos, se trajo a todo un pueblo. Esa es la comida que Cristo quiere y anhela de ti. Esto es lo que está buscando en nuestras vidas, llevarnos a sus alturas. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice su palabra, si me acompañas por favor. Efesios capítulo 2, no, perdón, vamos a ver desde el verso 4, el verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4. ¿Lo tienes? Dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como esa mujer, nos dio vida juntamente con Cristo y expresa, por gracia sois salvos. Y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar al que tú perteneces no está aquí en la tierra. Hay animalitos que son de regiones, que son de sus ambientes. Hay animalitos que no sobreviven en el calor, necesitan las altas temperaturas. Y hay animalitos que es al revés, que no sobreviven en el frío, sino que necesitan el calor. Lo que quiero decir es que tú y yo no fuimos hechos para habitar aquí en la tierra. Por ello, muchas veces sientes que no te sientes satisfecho. Nos cansamos, sufrimos, lloramos, nos duele. Si hay momentos de alegría, claro que sí. Pero es que la tierra en la que vivimos no es nuestro ambiente. Fuimos hechos para habitar en el paraíso. Cuando Dios lo formó, ahí nos puso a nosotros. Ese es tu ambiente, ese es tu lugar, es el lugar donde puedes disfrutar, donde dices, de aquí soy. Agarrado de la mano de Dios, caminando a su lado, escuchando su voz, respirando esa atmósfera celestial. Tú fuiste hecho para estar allí, no para estar lejos de Él.
Pero por el pecado fuimos expulsados, así dice su palabra. Y fuimos puestos en un lugar que no es para nosotros. Que no es algo, se puede decir, confortable, porque nuestro lugar es estar cerca de Dios. Por eso Cristo vino, dice, por su obediencia, ahora nosotros podemos tener entrada a ese paraíso. Él dijo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Porque tu lugar es estar en los lugares celestiales. Ese es tu hábitat. Y la comida de Cristo, el deseo de Cristo es llevarnos a nuestra hábitat. Es llevarnos a nuestro lugar. Por último, también la voluntad de Dios es santificarnos, ya que sin santidad no podemos llegar a nuestra hábitat. En Hebreos capítulo 10, verso 7. Dice su palabra, Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está explicando aquí respecto a un fragmento de Salmos. En el verso 8 diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero en el verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en el verso 10, presta atención, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta voluntad por Cristo, nosotros somos santificados porque es voluntad del Padre. Y hablábamos que la voluntad del Padre es el alimento para Cristo. Entonces, Cristo es nutrido cuando nosotros, o es alimentado cuando nosotros somos santificados. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios. La imagen popular que ponen que las personas tienen de Cristo, basándose en una pintura que a una persona se le ocurrió, es a un Cristo débil, flaquito, que se ven las costillas, que apenas se sostiene solo. No sé qué es lo que estaba pensando, supongo que trataba de mencionar lo frágil como humano que podía ser, aunque el poder que tenía como Dios este artista. Pero lo que quiero decir es que muchas personas han querido mantener a Cristo, y no es que se pueda mantener así, pero en sus vidas no han querido alimentarlo de esta manera, dándole el alimento que nosotros necesitamos, hacer la voluntad de Dios. Sé, y así dice su palabra, mi nombre es exaltado en toda la tierra. Y hay vidas, hay personas que buscan, su vida constante es un alimento también para Dios, que porque buscan hacer la voluntad de Dios día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo. Pero hay personas que no buscan hacer la voluntad de Dios. Y en sus vidas, Jesucristo o no está, o no le han dado la fuerza para que se refleje en sus vidas, para que cambie, para que actúe, para que se haga el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que seamos hijos de Dios. Dice su palabra en toda nuestra manera de vivir, no solamente en algún fragmento de nuestra vida, en una etapa de nuestro día, en toda nuestra manera de vivir. El deseo de Cristo al final, lo que quiero decir es que alcancemos a mirar a Dios, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesucristo dijo, el que me ve ha visto al Padre. Eso significa que Jesucristo nos lleva a santidad, para entonces poder ver al Padre. Concluyo con esto, el alimento de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Y si Cristo vive en nuestro interior, el hacer la voluntad del Padre fortalece mi vida interior, mi vida espiritual.
Por ello, yo necesito estar cerca de Cristo. Yo necesito subir a esas alturas celestiales. Yo necesito caminar en esa santidad. Mientras yo actúo en la voluntad del Padre, entonces mi vida está fortalecida. Mi vida interior tiene fuerza no solamente para subsistir, tiene fuerza para actuar, caminar, cambiar, hacer obra. Te invito a que te pongas de pie. La Biblia me enseña, Cristo sí lo expresó. Mi voluntad es hacer, perdón, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Te invito a que tú también tomes esta hambre, porque Cristo está en ti. Y la idea es ser uno con Él. La Biblia me enseña, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, miembros de Él. Y si la cabeza tiene hambre, también el cuerpo tiene hambre. Y si Jesucristo tiene hambre de que se haga la voluntad del Padre, tú también deberías tener esa hambre de que se haga la voluntad del Padre en ti. Te invito a que en esta hora tú digas al Padre, yo quiero hacer tu voluntad, renunciando a la mía. Quiero alimentar, quiero dar ese alimento que es verdadero, que es importante. Padre Santo, te doy gracias por tu amor y tu misericordia.